las herramientas o los criterios de las pruebas PISA, ¿no? 79 países, solo 5 mejoran. ¿La educación en general está en crisis entonces? Son varias las preguntas que uno podría llegar a hacerse con estos resultados. Repasemos primero, mirá. Estudiantes de 15 años de 79 países son evaluados cada 3 años para medir su desempeño en 3 áreas: lectura, ciencias y matemática. En Uruguay, los resultados de 2018 indican que en lectura hubo una leve caída respecto a 2015. Un 58% de los estudiantes alcanzan lo que se entiende como umbral de competencia en esta materia, que implica que entienden la idea principal de un texto y pueden identificar información en él. Aquí Uruguay se ubica en el lugar 48 de los 79 países. Con respecto a los países de América Latina, ocupa el lugar más alto después de Chile. En matemáticas, los resultados se mantuvieron. Un 49% de los jóvenes alcanza un nivel de entendimiento 2 en 6, un poco más que básico. Aquí Uruguay tiene el puesto más alto en América Latina. En cuanto a ciencias, se registró un descenso. 56% de los estudiantes tienen un entendimiento básico del tema, lo que ubica al país en el segundo lugar en la región después de Chile y en el puesto 51 en la tabla total. Para el presidente de la ANEP, lo destacable no son los resultados, sino la incorporación de más estudiantes al sistema. En matemática podemos decir que estamos igual y en ciencias significativamente tenemos 10 puntos por debajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ciencias no nos fue tan bien y en los otros dos no fue igual. Lo que arroja el sistema, y es importante, es que eso ha hecho, esos resultados que se sostienen de esa manera, lo hacen mayoritariamente con mucho más estudiantes dentro del sistema que antes. Somos el segundo país de los 79 que participaron que ha logrado una mayor inclusión en jóvenes de 15 años. Para Pablo Cayota, quien acaba de renunciar al Instituto de Evaluación Educativa, los resultados muestran otra cosa. Está bastante en línea con lo que han sido los resultados de las evaluaciones nacionales. Es decir, hay problemas de aprendizajes, hay algunos problemas de inequidad importantes en los aprendizajes y hay ciertos niveles de estancamiento en los aprendizajes. Pero creemos que es necesario hacer una lectura más profunda. Bien, y a los resultados de las pruebas PISA se le suma además la imposibilidad de hacer una lectura más profunda del estado general de la situación de la educación por todo lo que sucedió con el INED, ¿no? La postergación de la publicación del informe Aristas, las renuncias, el propio Cayota, que fue el profesor Cayota, ¿no? Que fue el último en renunciar, esa polémica que persiste sobre qué tan independiente termina siendo el INED desde su forma de estar designada a la dirección, entre lo político y lo técnico, mucho para conversar. Pero volviendo a las PISA, y para eso nos está acompañando además el director de Investigación Estadística de la ANEP, Andrés Peri. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar acá. Ya de antemano, para ir ahorrando tiempo, yo sé que usted es de los que le gusta marcar y señalar un dato que es tangible, y es cómo se ha incorporado, se ha incluido un montón de gente al sistema educativo. Eso explica... Bueno, acá y en Estambul explica que cuanto más abarca o más gente se incorpora, hay un cierto rezago, evidentemente, ¿no? Pero eso explica la tendencia así en la caída de las PISA en Uruguay. En primer lugar, no hay una caída de las PISA. En las dos áreas que se evalúan, que son lectura y en matemática, hay estabilidad ciencia, ¿no? Sí. Entre el 2015 y el 2018. Si hay una caída de 9 puntos en 400, que es una magnitud chiquita, en el caso de ciencia. Ese es el primer panorama a dejar en claro. En esos números no se habla de gran caída, se habla de mantener... Correcto. Por eso me parece importante esta cuestión de que estamos hablando, PISA se mide en una escala de 500 puntos, después de, digamos, sobre esos 500 puntos se calcula el promedio de la OCDE, ¿cuándo empezó? En el 2000. Ahora el promedio de la OCDE está en 487. Ha ido bajando también el promedio de la OCDE, en parte también porque se han incorporado más países a la OCDE. La segunda cuestión a considerar es que en estos ciclos Uruguay participa desde el 2003. Yo, de hecho, tuve el privilegio de ver todas las presentaciones de PISA desde la primera. Y en realidad en la primera nosotros teníamos 75% de los estudiantes de 15 años escolarizados.
ahora estamos en el 92. PISA, siempre para comparar, es importante considerar dos cosas. No solo el aprendizaje, sino cuánta gente fue evaluada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la cobertura que tiene el sistema educativo a los 15 años? Pongo un ejemplo. Vietnam en el ciclo anterior tenía unos resultados altísimos, pero solo la mitad de los muchachos estaban estudiando a los 15 años. Esa no es una señal de calidad de un sistema educativo. Generalmente, en el campo de educación se dice, necesitamos primero inclusión educativa, que todos estén estudiando en propuestas educativas. Después necesitamos que aprendan, pero no hay aprendizaje si no están asistiendo. Por eso me parece que hay que leer los resultados en esa doble lectura de inclusión, cuánta cobertura a los 15 años tenemos y qué aprendizaje tienen. Me gustaría, digamos, agregar de que en este ciclo PISA por primera vez hace un ejercicio que es muy interesante, que es cómo comparo países que tienen 98% de cobertura a los 15 años como Alemania, con otro que tiene menos de 50%. Si comparo solo aprendizaje, no estoy siendo justo. ¿Se entiende? Porque en realidad el aprendizaje se mide solo sobre los escolarizados. Entonces, últimamente lo que hizo un ejercicio PISA, y nosotros lo replicamos para el caso de Uruguay, es ¿cuál sería el puntaje de Uruguay si la cobertura fuese 100%? Y eso se hace un ejercicio estadístico por el cual lo que hacemos es, en realidad, en vez de calcular el promedio de puntajes, calculamos la mediana, que es una medida emparentada en realidad con el promedio, pero simplemente lo que mide es la mitad de una distribución. ¿Dónde está el muchacho que cae en la mitad en una distribución si los ordenamos por puntaje? Y haciendo ese ejercicio, el único supuesto es ¿qué pasaría si agregamos a esos que no los tenemos ahora en el sistema? Y el único supuesto que asumimos es probablemente esos muchachos, como tienen más vulnerabilidad académica y también social, porque los que incorporamos generalmente tienen esa característica. Sí. Son muchachos que han fracasado. Hay que imaginar que se baja el promedio. Ojo, probablemente baja y efectivamente hacemos el ejercicio y en realidad no son 427 puntos en el caso de lectura, sino que baja a 390, pero con el supuesto que todos estuvieran adentro. Bien. Obviamente lo que nos permite... perdón, no, simplemente termino este ejercicio de vuelta. Lo que nos permite es qué le hubiera pasado a Uruguay si no hubiera aumentado cobertura, porque hacemos este ejercicio de 100% del 2009, 2012, 2015 y 2018. Y lo que muestra eso es que Uruguay, cuando lo miramos en esa serie, Uruguay tiene una estabilidad de aprendizajes. De hecho, desde la primera vez que participamos, no cambian los aprendizajes. Sube un poquito, baja un poquito, sube un poquito, baja un poquito, pero uno lo mira en la serie y hay estabilidad. Pero hay estabilidad en el marco de una inclusión creciente de muchachos al sistema. Entonces, lo que permite hacer este ejercicio es despejar qué hubiera pasado con los aprendizajes si no hubiera habido inclusión o si ese efecto lo dejamos constante. Lo que muestra este ejercicio es que en realidad esta estabilidad de aprendizajes esconde mejoras de aprendizaje que no fueron posibles de detectar por el caso de la inclusión educativa. Nada, simplemente para el debate... Bien, es un dato interesante y una forma de verlo. También esconde otras cosas, ¿no? Y es donde aparecen las críticas a la incapacidad, más allá de la inclusión o haber incorporado mucho más jóvenes a la fiesta de la democracia, que es la educación en realidad, ¿no? Pero se mantiene la brecha. Digo, no lo está diciendo nadie puntual, sino que son resultados de la propia evaluación del INED, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí es donde los números esconden muchas cosas. Sin duda lo que usted plantea, pero también otras, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pepe? Sí, una consulta, porque es muy gráfico lo que usted dice. Aumentó la inclusión desde el 2003 a la fecha del 75 al 90. ¿Y en el cuerpo docente? El cuerpo docente también crece en el... A ver, también el censo 2018 se va a publicar el 17 de diciembre. El censo anterior se hizo unos 10 años antes. Y lo que muestra es una expansión educativa muy importante, sobre todo en el Consejo de Educación Técnico Profesional, que pasa de 70.000 estudiantes a casi 110.000
y casi que duplica el plantel docente en el periodo. Secundaria crece un poco, formación docente crece significativamente y primaria está más estable, es el que menos crece a lo largo de este periodo. ¿Por aquí? Yo cuando leí las primeras evaluaciones o reflexiones sobre este tema y después de escuchar al profesor Peri, me vino a la memoria y me ratifica aquel concepto, aquel refrán, no sé cómo llamarlo, de que en el promedio se ahogan los petizos. ¿Por qué? Porque claramente cuando analizamos desde el punto de vista de los promedios, los que están menos favorecidos son los más perjudicados. O sea, digamos, el discurso de incluir, valga la redundancia, la inclusión dentro de la evaluación o del abordaje del tema de la educación, yo creo que no permite ver con claridad cómo esos resultados, buenos o malos, o estables, no importa, se distribuyeron entre la población que asiste a los centros educativos. Por eso yo decía que en el promedio se hagan los petizos, porque muy probablemente quizás esa estabilidad haya sido muy clara y muy notoria, hasta favorable en algunos sectores de la sociedad, pero perjudicial en otros. Por lo tanto, me parece que jactarse de este tipo de resultados, cuando claramente la evidencia muestra que el conocimiento está repartido inequitativamente en la sociedad, me parece que no es un buen camino. Me parece que el buen camino es asumir las dificultades. El proceso educativo es una cosa muy compleja. Quizá la educación como tal, como la concebimos nuestras generaciones, está en discusión, es otro tema, pero me parece que es muy claro que los sectores más vulnerables de la sociedad hoy son los más perjudicados, los que pagan los platos rotos de la crisis del sistema educativo. Y me gustaría que este enfoque fuera, que es un enfoque realista, se asumiera como tal y no se, digamos, batiera tanto la coctelera con los números, porque, repito, estos números impiden ver con claridad que los más perjudicados por este tipo de sistemas son aquellos los más desfavorecidos o que nacieron en contextos más desfavorecidos. Yo pienso que el Frente Amplio, con toda esa vocación intelectual que tiene y tanta gente de tanto nivel universitario que tiene, yo tenía mayores expectativas 15 años atrás de cómo iba a mejorar la educación en este país. Y sin embargo la brecha social se siguió profundizando muchísimo. Es decir, el gran debilitamiento de la educación pública hoy pasa porque gente como yo y muchos amigos míos, incluso yo de chico vivía en Carrasco, después vivía en Solimar, pero vivía clase media. Íbamos a la escuela, yo iba a la escuela San Nicolás, la escuela 189, y te encontrabas con grandes apellidos. Hoy por hoy pasás por la escuela San Nicolás de Carrasco y no es la misma composición que tiene ahora. Las escuelas de la zona costera de Montevideo, por ejemplo, siguen teniendo un nivel, alguna participación de la clase media, pero esa brecha, ese alejamiento de la clase media de la educación pública la fue debilitando, porque evidentemente había un encuentro social mucho más fuerte de diferentes componentes de la sociedad que se encontraban en la escuela pública. Hoy por hoy, el que medianamente gana un poquito más de plata, manda al hijo a un colegio privado, porque sabe que de alguna manera está garantizando una inserción más fuerte en el futuro, en lo que tiene que ver con los idiomas, con todas esas debilidades que tiene la educación pública. No fueron atendidas de entrada por el Frente Amplio, del cual yo tenía mucho más expectativas, que realmente iba a poner toda la carne en el asador en lo que era mejorar la educación pública. Pasaban hablando del plan Ceibal. Yo nunca supe qué evaluación tuvo el plan Ceibal, si realmente fue efectivo o no. Muchos decían que pasaban jugando a los jueguitos con las computadoras. Yo nunca supe qué resultado tuvo el plan Ceibal. Después vino el tema de la educación técnica, hablaba Mujica, se pasaron años, mientras tanto los sindicatos tratando de intervenir en las decisiones. Y después de estos últimos 5 años, que para mí hicieron la plancha, más inclusión, sí, los resultados de la educación se mantienen, pero es porque siguen siendo pésimos. Uruguay hoy por hoy tiene de egresos de estudiantes de educación secundaria menores a Bolivia. Es decir, el nivel de ingreso es desastrosa la educación en Uruguay. No puede ser los niveles tan bajos de egresos que tenga educación secundaria. Llegan a 40%. Hoy por hoy Bolivia tiene más egresados de educación secundaria que Uruguay. Es increíble. Bien, ¿alguien más, Alfredo? Una pregunta quería hacer, porque hoy estamos hablando por supuesto que a todos nos preocupa la brecha, pero ¿qué revelan, usted que ha seguido la evolución de las pruebas PISA, qué revela las pruebas? ¿Esa brecha con la inclusión es una brecha que se amplía, es una brecha estable, se mantiene? Porque una cosa es lo que uno puede suponer y otra cosa es los datos que revelan las pruebas, ¿no? Capaz es interesante manejar información y no adjetivos. Exacto. Por eso me parece importante que me invitaron a mí a esta sala. Entonces, la primera cuestión a manejar con respecto a eso es, la serie lo que muestra es que los muchachos que tenían más bajo desempeño a lo largo de los ciclos han mejorado su desempeño. Pero lo que nos pasó concomitantemente es que los que tenían mejor desempeño descendieron.
la brecha un poco se reduce entre desempeños, pero no de la mejor manera. Claro. No es una buena manera de reducir la brecha que los que tienen buen desempeño caigan. Pero eso es lo que nos pasó. Eso es lo que nos pasó en los datos. Pero sí me gustaría dar un argumento frente a lo que usted dijo. Usted dice que su generación era excelente, la educación. Decía, perdón, voy a argumentar. En realidad, no dije eso, pero bueno. En realidad lo que me parece importante a manejar es que si uno lo mira por sectores sociales, quienes acceden a la educación, cuánto estudian, en realidad es un hecho que los datos lo demuestran, no es un adjetivo. Nunca tuvimos tanta gente asistiendo en la educación media como cobertura como ahora. Y es importante que se maneje. Después podemos discutir de cuestiones de calidad, pero el primer dato es ese. Es muy importante. Es obligatoria la enseñanza secundaria. ¿Cómo? Desde la Constitución del 66 es obligatoria la educación secundaria. Nunca se cumplió desde el origen el problema de la obligatoriedad. ¿Estamos de acuerdo? Que se tenía que incluir más gente. No es por obra y arte de este gobierno. A ver, por favor. Es una demanda internacional que cada vez más gente tiene que estudiar para claro, todo. Pero el problema es la comparación intertemporal de lo que hacemos de ese pasado idílico que decíamos de la escuela y lo que pasa ahora. Creo que es muy importante mencionar, en primer lugar, esa cuestión de cobertura. En realidad nosotros seguimos las estadísticas desde la CIDE hasta ahora, que es un poco nuestro mojón en términos de cuándo tenemos estadísticas comparables. Y me parece importante también no entrar en la discusión de quién es el rédito, porque generalmente vemos la evaluación PISA como el juzgamiento de una administración. En educación está mal verlo en esa perspectiva. En primer lugar, porque es un acumulado societal muy largo. Generalmente, para entender cómo les va a los 15 años, empieza desde el embarazo, empieza de los cuidados prenatales, empieza de cuál es la cobertura inicial, empieza cuando empiezan a leer y cuando hacen la transición de aprender a leer para aprender, en un continuo hasta que yo lo evalúo en lengua, matemática y ciencias a los 15 años. Por eso es muy importante ver de que por primera vez ahora en el 2018 la generación es 15 años atrás, que son los nacidos en 2002-2003. Hace 15 años que participamos en PISA. Y en realidad lo que... PISA la criticaban, decían que no, que había que hacer una PISA en Uruguay. No, a ver, tenemos que hacer una pausa, pero si me permiten, para dejar planteado para cuando retomemos después, el tema de las pruebas PISA, gustan más o gustan menos los resultados, se atacan por derecha y por izquierda, porque... Algo que ibas a introducir, supongo, que te referías durante a lo que... todas las pruebas PISA. Bueno, no, a ver, no generalicemos así. El tema es verdad que algunos sindicatos sí visualizaban por el origen, por los intereses mercantilistas de la OCDE, decían que estas eran pruebas que se le hacían a los estudiantes en función de necesidades capitalistas para el mercado de trabajo. O sea, se las ataca por derecha y por izquierda. Entonces, si le parece, podemos abordar ese aspecto cuando regresemos después de la pausa. Bien, les digo que ya estamos en la maratón final del año, que si querés, fíjate en el portal Infocasa, porque ideó para ti especialmente un evento online que es único. Mirá, vas a encontrar grandes oportunidades en venta de obra nueva para ser dueño antes que termine el año. Por ejemplo, Interlagos, apartamentos hermosos y amplios con vistas a los lagos de Carrasco con 25% de descuento. Imperdible, manda un WhatsApp al 097-259-343 o ingresá directamente en infocasas.com.uy para enterarte de todas las demás ofertas. Hacemos una pausa, enseguida retomamos. Y los ladridos de los